Hola, soy Mónica Sánchez. Buenas noches, bienvenidos a Pasando Revista, aquí en La Mula TV. Esta noche nos acompañará el Procurador Anticorrupción, Julio Arbizu, con quien conversaremos largo y tendido sobre los casos de corrupción que en los últimos días han tenido varias sorpresas, la mayoría de ellas gratas, alguna que otra que comentaremos después más adelante, como el caso del general Chacón, que también ha sido un tanto ingrata. El tema anticorrupción se ha vuelto a mover desde inicios de esta semana, cuando justamente a raíz de un pedido de la Procuraduría Anticorrupción, la Corte Suprema de Justicia ordenó el embargo de los bienes del señor Alberto Curi Bumachar, protagonista del primer Vladivideo, en el cual se le ve recibiendo $15.000 de parte de Vladimiro Montesinos por pasarse de Perú Posible a la bancada fujimorista allá por el año 2000. El señor Curi ya cumplió con su condena, pero no ha cumplido con pagar su reparación civil. Entonces la Procuraduría pidió, obviamente, el embargo y se registraron las escenas que vamos a ver a continuación. Al ex congresista Alberto Curi le embargaron parte de sus bienes por no pagar los 500.000 soles de reparación civil al Estado por delitos de corrupción. Costosos lienzos, un televisor plasma, jarrones y una infinidad de adornos fueron embargados al ex legislador Alberto Curi de su casa de campo en Pachacámac por no pagar 500.000 soles de reparación civil al Estado. Con un fuerte contingente policial, el procurador anticorrupción Julio Arbizu dirigió el allanamiento en el que estuvo presente el propio Curi. El ex parlamentario negó ser el dueño de los enseres y aseguró que le pertenecen a su esposa. Lamentablemente para la Procuraduría se va a ver involucrada en un problema porque de abuso de autoridad y por qué no del vocal en prevaricato al ordenar un embargo cuando la propiedad es de mi esposa, los bienes que están dentro están sustentados, cada uno de ellos compra de mi esposa, entonces no encontramos razones. Yo no tengo por qué pagar un pasivo que no me corresponde. Me he casado con separación de patrimonios. Y eso es cierto, tendrá que hacer valer ese derecho la propietaria, si es que es verdad, en la instancia judicial. Las deudas de estos señores de las casas comerciales o de los bancos tienen que ver con una persona o tienen que ver con una institución. En este caso la deuda es con 30 millones de peruanos. ¿No había voluntad de pago? Ninguna. Objetos que ascendían a 100.000 soles se fueron en este camión de carga que estacionaron en la puerta de la residencia ubicada en Lurín, la misma en la que el 3 de mayo último hallaron muerto y flotando en la piscina al vigilante Percy Araníbar Guimarey. El otrora congresista solo ha pagado 1.600 soles de los 500.000 y como la justicia es para todos, estas intervenciones podrían repetirse. Su tocayo y expresidente Alberto Fujimori podría ser el próximo de la lista de deudores. Buen recuerdo de 24 horas de noticiero de Panamericana de Televisión, al cual hemos extraído las imágenes sobre el caso de Alberto Curi y sobre lo que había pasado ya antes en esa casa. Y estamos aquí con el protagonista de la noticia durante esta semana. Procurador Arbizu, buenas noches. Buenas noches, José Alejandro, ¿cómo estás? El embargo de bienes a Alberto Curi ha merecido toda una serie de comentarios y también algunas críticas. Esta mañana lo entrevistaban a usted en Radio Programas del Perú y los tres entrevistadores eran bastante ardorosos en defender la posición de la señora Curi y también del ex congresista, quienes manifestaban en todo momento que ellos se han casado bajo un régimen de separación de bienes y que por tanto la incautación de los mismos era ilegal. Pues sí, esta mañana estuve efectivamente en radioprogramas, fue prácticamente una lucha desigual, 3 espadas contra una sola,
Sin embargo, a mí me sorprende mucho esa actitud. De pronto han empezado a aparecer algunos defensores de la pareja Curi-Tambini, así es que yo tendría que decirles únicamente que la única legitimada para interponer alguna acción judicial de desafectación de los bienes, si es que efectivamente ella quiere reclamar la titularidad de los mismos, es precisamente la señora Tambini o cualquier persona que tenga titularidad sobre los bienes embargados, no otras personas. Las otras personas, José Alejandro, están siendo representadas por la Procuraduría DOC. La deuda del señor Beto Curi y la deuda de todos los condenados por corrupción son deudas con 30 millones de peruanos. Es decir, son deudas producto de la comisión de delitos de corrupción, graves delitos de corrupción. Lo que hace la Procuraduría es representar al pueblo peruano como abogado del Estado para, primero, por último, recuperar el dinero ilícitamente obtenido o para lograr una indemnización por el delito cometido. Entonces, la única manera en que este tema que ha quedado un poco en la opinión pública como diciendo, de un lado, muy bien que vayan frente a los corruptos y sáquenle, y de otro lado, de otro sector de la opinión pública que dice, bueno, pero la señora no tiene la culpa, estaba casada con él. Finalmente es la señora Curi quien finalmente va a tener que presentar sus papeles y demostrar que efectivamente esos objetos que han sido incautados son suyos. Te comento, los papeles que ella quiso mostrar, que le quiso entregar al secretario en la diligencia judicial, no estaban en el expediente hasta ese momento. De hecho, no estuvieron hasta ya transcurrido el embargo. Y uno no puede, pues, entregar en ese momento de la diligencia boletas que pueden ser perfectamente falsificadas. Es decir, eso se tendrá que someter precisamente a una verificación, a ver si efectivamente la señora o cualquier otra persona puede reclamar propiedad sobre esos bienes embargados. Además, porque en el caso del señor Curi pone su dirección en RENIEC y pone su dirección para todo fin legal, la casa de Pachacamac que todos hemos visto y que no era precisamente una casa rústica más, era más bien una casa de campo a todo dar. No, eso, por cierto, nosotros al ingresar descubrimos que era una mansión en la que había muchísimos cuadros que daban cuenta de la felicidad de los esposos, y que daban cuenta efectivamente de que allí había una convivencia conyugal, y que ciertamente por eso, en razón de eso, es que el señor Curi había señalado ese domicilio como su domicilio legal o su domicilio real. Ahora, aquí no ha habido sino la ejecución de un mandato judicial. El que ordenó el embargo y el que lo ejecutó es el juez, es el vocal de instrucción de la Corte Suprema. Nosotros acompañamos la diligencia, previamente habíamos solicitado el embargo, es verdad, y lo que ha sucedido aquí es absolutamente legal. Lo paradójico es que el señor Curi es yerno del señor Moisés Tambini del Valle, quien fue en su momento, durante el gobierno anterior, el gobierno aprista, presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado. Por lo tanto, la persona de la cual dependían todas las procuradurías, incluyendo la en ese momento existente Procuraduría DOC Fujimori Montesinos. Entonces, ahí uno podría explicarse por qué este tipo de medidas no procedían durante el gobierno anterior. Sí, mira, han pasado muchos años desde las primeras sentencias condenatorias firmes contra procesados por delitos de corrupción relacionados con la década de Fujimori y Montesinos. Y nunca a nadie se le había ocurrido que esto es perfectamente posible de hacer. O sea, yo lo he venido repitiendo durante muchos días, en los días previos, ¿no? O sea, una deuda comercial, una deuda que tiene un ciudadano de a pie, como tú, como yo, con una casa comercial, con un banco, con Saga, con Ripley, si uno no la paga, pues van primero a romperte el teléfono diariamente para que pagues. El fijo y el celular. Seguro, además con grabaciones y luego van a contratar un call center para que te esté insistiendo y luego van a contratar ya no un call center sino una empresa de cobranzas. Exacto. Y si tú sigues sin pagar, renuente al pago,
van a amenazarte con un embargo. Y si sigues renuente al pago, te van a embargar, obviamente. Van a ir a tu casa, eso sucede todos los días aquí. Por supuesto. O sea, van a ir, meterse a su casa, van a descerrajar la puerta si tú no les abres, y van a llevarse tus enseres. Hay muchísimo, tú puedes pasar, seguramente lo has visto, tú eres abogado, igual que yo. Claro. Más de una vez no nos ha tocado participar de este tipo de diligencias antes de esto, pero esto ocurre frecuentemente. Si esto ocurre con deudas que ciudadanos como tú o como yo, como cualquier ciudadano a pie, tiene con instituciones financieras o con casas comerciales, yo me pregunto, ¿por qué el Estado no puede valerse de los mismos medios? Que son absolutamente legales. Es que el Estado no está acostumbrado a cobrar. O sea, no habíamos visto nunca que por una deuda con el Estado tengamos al procurador, en este caso usted, y también a un juez, a un secretario de justicia, a la Corte Suprema, yéndole a cobrar a un ex congresista una deuda con el Estado. O sea, es algo que ha sido poco visto, ¿no? Y por eso es que también la imagen, las frases sueltas que también dijo Curi, todo ese cuadro ha impactado mucho. Sí, y yo, a ver, primero, el señor, tú sabes que este tipo de diligencias no se avisan, son repentinas. Sí. De otra forma pierden el efecto que se quiere conseguir, es decir, la sorpresa, y porque se entiende que el que va a ser embargado puede disponer de los bienes antes de que la diligencia suceda. Esto no ocurrió, pese a que nosotros tenemos conocimiento de que el señor Curi conocía del embargo previamente. Él intentó presentar un escrito, entiendo yo, el viernes antes del embargo, solicitando una reprogramación de la fecha, me parece, o presentando algunos documentos. No lo pudo presentar, no se pudo dar cuenta de ese escrito porque le faltaba firma de abogado. El señor Curi dice estar en último año de Derecho, pues todavía su firma no es la de un letrado. Obviamente. Entonces, el señor Curi tenía conocimiento de esto. Parece que supuso que las cosas iban a ser como en años previos y se equivocó. Y yo quiero decir una cosa además, el señor Curi sabía de esto y sin embargo, luego, el día de la diligencia, dice que esto es un maltrato contra su esposa. Si él tenía certeza de que los bienes que estaban en el domicilio que él había fijado como su domicilio real, pues ¿por qué no proteger a la esposa, no? Peor aún, la esposa es una conocida notaria pública. El suegro del señor Curi es un conocido abogado que ha trabajado en el Estado, que ha sido diputado, que ha sido embajador del Perú en Costa Rica. Es decir, no estamos hablando de una familia cualquiera, estamos hablando de una familia donde por lo menos hay 2 abogados en la casa y uno en ciernes. Entonces, sabían perfectamente qué era lo que implicaba un embargo. O sea, una acción de embargo es algo que todos los abogados, por lo menos en la teoría, lo vamos a ver. Así es. Así es. Y claro, ocurre que en este caso se discutió en el mismo acto el hecho de que los bienes o los enseres que se embargaron eran o no de propiedad de Alberto Curi. Esa es una discusión que tendrá que llevar, como dije al inicio, el titular de esos bienes o enseres al Poder Judicial, vía una tercería de dominio. O bueno, no le voy a dar las armas para que actúe en la vía judicial. Tendrán que contratar un buen abogado, probablemente. Ahora, no es el único caso. Ayer ya se adelantó que el siguiente en venir es Alberto Fujimori, expresidente de la República, condenado por violación de derechos humanos, pero también por casos de corrupción. Y específicamente, ustedes están pidiendo el embargo de 2 propiedades que le han encontrado al señor Fujimori como parte de la sociedad conyugal con Susan Iguchi. Sobre eso vamos a venir después del corte con el procurador Arbizu. Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV. ¿Qué hará eso? Continuamos en Pasando Revista, estamos con el procurador anticorrupción Julio Arbizu y estábamos por preguntarle en relación al caso de Fujimori. Se han encontrado 2 casas
según lo que se ha conocido ya el día de hoy, estas eran propiedades que tenía en sociedad conyugal con la señora Susana Iguchi. Así es. ¿Cuál es el detalle respecto a estos dos bienes que no se conocían, por lo menos ante la opinión pública hasta el momento? Sobre estos bienes pesaban embargos, en calidad de embargos preventivos, embargos de inscripción, que fueron inscritos, si no recuerdo mal, uno en el 2001 o 2002 y el otro en el 2007. Es decir, ya la Procuraduría ya tenía noticias de estos dos inmuebles Así desde es. el inicio de las investigaciones a la organización criminal Fujimori Montesinos. Así es, y hay una serie de inscripciones de embargo preventivo respecto de estos dos bienes para asegurar el pago de la reparación civil en el futuro. Lo que ha ocurrido aquí es que estos bienes han quedado en embargos preventivos. Lo que estamos solicitando es que el embargo preventivo se convierta en un embargo definitivo y un remate del bien. Sin embargo, hay un hecho singular que a nosotros nos ha llamado la atención. Respecto a uno de estos bienes, aparece una transferencia por una escritura pública presuntamente del año 99 de la sociedad conyugal Fujimori Montesinos y Susana Iguchi a una pareja a otra sociedad conyugal por escritura pública que data del 99, pero que ha sido inscrita la semana pasada, el 4 de julio del año 2012. Nuevamente, somos abogados y sabemos que las inscripciones recién son oponibles a terceros, ¿no? Entonces, la escritura pública que recién se inscribe no puede pasar por encima de los embargos previamente constituidos, ¿no? Claro, sobre todo porque ya el embargo ya se había inscrito como preventivo en el año 2002 uno y el año 2007 el otro. Entonces, estamos hablando de que hay obviamente una maniobra para intentar evitar que estos dos bienes se terminen rematando, por lo menos en la parte que le corresponde al señor Fujimori, o lo que hay pues es una negligencia absoluta de las dos partes que están negociadas desde hace casi 2 décadas y nunca inscribieron en todos los bienes que le correspondían a la pareja la separación de la sociedad conyugal. Claro, exacto, la separación de la sociedad conyugal o la separación de esta sociedad entre Fujimori y Susana Iguchi efectivamente es inscrita en el registro de personas naturales en el año 98 o 97, no estoy seguro. Eso nos libra, en todo caso, de la posibilidad de que el cónyuge, o la cónyuge en este caso, pueda reclamar algún tipo de preferencia sobre el bien. El bien tendrá que ser rematado y se le pagará una cuota ideal, porque una vez que se disuelve el vínculo, la sociedad conyugal, esto queda como una copropiedad cualquiera, claro, entonces se rematará, 50-50. Exacto, se remata el bien y se le paga la cuota ideal a la persona que no tiene la obligación con el Estado, y el resto pasa a amortizar la deuda. En ese mismo proceso, que es el caso de la famosa CTC Montesinos, teníamos claro que están las dos casas de Fujimori en sociedad conyugal con su ex esposa ahora, y está el famoso departamento de Federico Salas que lo terminan vendiendo ficticiamente a $25.000. Y hoy día ha aparecido hace unos minutos en el programa de Rosa María Palacios un documento en el cual el señor Salas reconoce que esto no vale ni los 25.000 ni los 350.000 que se tasó, sino que vale aún más. Sí, por cierto, esto es una venta absolutamente ficticia, ¿no? Como es probable que lo sea también el caso anterior. En ese caso lo que hay que decir es que las ventas, las transferencias con gravámenes, se traspasan con los gravámenes. Entonces, bueno, y el comprador si adquiere de buena fe, actúa con negligencia y pierde. Y si no, lo hace con dolo, conociendo que efectivamente hay un gravamen sobre ese bien y tendrá que responder por ese gravamen. Entonces, en cualquier caso se puede solicitar el embargo, y lo vamos a solicitar el embargo y el remate de los bienes, ¿no? Usted mencionó también esta mañana en otra entrevista el caso del señor Joey White, que ustedes estaban por lograr, o si es que no habían logrado, la reversión de una transferencia de una propiedad también vendida en esta misma forma, ilícitamente, para tratar de evadir con ello el pago de la reparación civil. Sí, esa es una venta que se realizó en el año 2001 o 2002, si no me equivoco, sobre la cual la Procuraduría interpuso la nulidad de transferencia, y se ha resuelto recientemente
precisamente la nulidad de la transferencia. En primera instancia, la vocalía de instrucción ha resuelto la nulidad de la transferencia, que ha sido impugnada entiendo yo, por la defensa del señor Hoyguay, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí son toda una serie de acciones que la Procuraduría viene haciendo para tratar de cobrar estos fondos. Esta acción finalmente es parte de un plan mayor que tiene la Procuraduría Anticorrupción en relación con un nuevo impulso con, de un lado, los casos de Fujimori y Montesinos que todavía quedan pendientes y sobre los cuales vamos a hablar en un momento, y otro lado todo el tema vinculado al cobro de reparaciones que teníamos pendientes. Bueno, la Procuraduría está empeñada en un objetivo principal, que es perseguir la ruta del dinero. O sea, para eso estamos nosotros. Nosotros, finalmente, la labor de la defensa jurídica del Estado, más que propender a las penas, no a las penas, pero sí a las condenas, ojo. Claro. Nosotros no nos pronunciamos respecto al monto, a la pena que al se... quantum de la pena en lo que se refiere a... En lo que se refiere a la... Exacto. Eso le corresponde al Ministerio Público, pero sí vamos por la reparación civil, y obviamente para una reparación civil hay que tener previamente una condena. Por eso es que acompañamos los procesos desde el inicio, es más, ponemos en conocimiento del Ministerio Público si tenemos el conocimiento de una noticia criminal, y acompañamos durante todo ese proceso hasta la condena, y solicitamos además el arraigo de estas personas, porque si huyen de la justicia no podrán ser condenadas y no podrán pagar la reparación civil. Lo que estamos haciendo es perseguir la ruta del dinero. Primero, asegurarnos que estas personas que fueron condenadas a determinada pena, pero además se les requirió el pago de una reparación civil, pues cumplan con pagar la reparación civil. Y en segundo lugar, y es algo que no hay que olvidar, vamos por el dinero congelado en el extranjero. José Alejandro, tenemos 20 millones de dólares en bancos del extranjero que están congelados y que son de Montesinos y de Venero en particular. ¿Y sabes qué? Hace 3 años Montesinos llamó a los agentes financieros de uno de estos bancos a pedir una liquidación de sus cuentas. O sea, quería saber cuánta plata tiene, por supuesto, y esta plata ha ganado muchísimos intereses, y fíjate, yo estuve en contacto con algunas autoridades de Luxemburgo y Suiza, que son los países donde estas cuentas permanecen congeladas, y me dijeron, bueno, si el Estado peruano no va a hacer nada para repatriar estas cuentas, vamos a tener que devolvérselas a sus titulares. Ahora, tenemos además a un conjunto de gente que no ha podido ser hasta el momento traída. Por ejemplo, caso de gente que ganó su juicio de extradición, como el caso de los que están en Chile, el caso de Vera Abad, el caso de Carmel del Solar, el caso y el caso de Boroy y otros casos por ahí. O de personas que están en países que en principio no extraditan a sus nacionales, y porque tienen doble nacionalidad, por lo general va a ser muy difícil o imposible traerla. Caso de Schutz en Suiza, caso de la familia Fujimori en Japón. ¿Cómo se va a proceder con estos casos? Bueno, sí, es verdad. Tenemos varios casos de personas. En Chile, por ejemplo, Chile es un destino bastante atractivo para las personas que son imputadas, para corruptos que son imputados de los delitos, del delito de peculado en particular, ¿no? Porque el delito de peculado, o más bien, la extradición exige la doble incriminación, es decir, que en un país el tipo penal sea similar al otro. Y hay un problema con la concepción, más bien, con los elementos objetivos del tipo penal de peculado. Exactamente, nosotros los comprendemos más ampliamente que lo comprende Chile. Así es, hay una teoría de toda la vida. Exacto. Entonces estas personas, con conocimiento de esa dificultad, han fijado su residencia en Chile. ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Qué está pasando con estas personas? En principio, un asunto elemental. Estas personas, en tanto han sido comunicadas de una imputación en su contra, fueron declaradas reos contumaces. ¿Cuál es el efecto de la declaración de contumacia? Que se suspende el plazo de prescripción. Es decir, en el caso de estas personas, sí opera aquello de la imprescriptibilidad que no se ha aprobado en el Congreso. Estas personas no van a ver prescritos sus delitos, y la acción penal continuará una vez que estas personas salgan de Chile. Y se han solicitado ya, además de las declaraciones de contumacia y de suspensión del plazo de prescripción,
las órdenes de captura a nivel internacional de todas estas personas, de todas. ¿Ya? Y por otro lado, lo que va a pasar con estas personas, además, es en la medida en que no es posible seguir con la acción penal contra ellas, pues en el caso de que estas personas tengan bienes que pueden estar relacionados a los delitos cometidos, se solicitarán las acciones de pérdida de dominio. Hablando de ello, la gente que está ya condenada y que ahora tiene que pagar, hay una acción desesperada del señor Cruciat de intentar recuperar, entre comillas, sus acciones en Canal 4. Y todo el mundo todos los representantes legales del canal le han dicho: oiga, señor Cruciat, usted no puede recuperar algo que no tiene porque esas acciones se licuaron en el momento en que esto pasó en Indiecopi. Entonces, ¿cómo se actuará en el caso de Cruciat, por ejemplo? Que además tiene un abogado que es muy vehemente, no es como los otros abogados en materia de corrupción que, digamos, tratan de llevar un poco la fiesta en paz, ¿no? Este es un abogado más bien vehemente, muy proactivo. Un poco malcriado, además. El señor ha enviado cartas al presidente de la República, al ministro de Justicia, tildándome a mí de bipolar y otros insultos o calificaciones. Bien, aquí, como te decía al inicio, la labor de la Procuraduría es cobrar la reparación civil. Ahora, me parece un poco delirante la tesis del señor Castro. La defensa de los Cruciat solicitó que el Canal 4 fuese tercero civilmente responsable durante el proceso, y su pretensión fue derrotada durante el proceso. Entonces, ¿cómo requerir básicamente lo mismo en etapa de ejecución? Es un poco un despropósito. Nosotros vamos a esperar la decisión judicial al respecto, pero te puedo comentar que hay otras, hemos encontrado otras formas de ir contra los señores Cruciat que pronto vamos a anunciar. Procurador, me piden un corte, nos podemos quedar un bloque más porque necesitamos cubrir 3 casos importantes, que son el caso de Carmen del Solar, que usted hizo una alerta la semana pasada, el caso de Chacón, que ha salido esta semana librado, y los casos que no tienen que ver con Fujimori, Rómulo León y Chejade, que serán interesantes de tocar con usted. Listo. Volvemos con el procurador en un minuto. Los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Tercer bloque del programa, y continuamos en esta última parte con el procurador Arbizu a preguntarle sobre 3 casos que son importantes y que también se han movido en estos días. Quisiera comenzar por el día de hoy, el caso del general Chacón, que la sala finalmente acogió el pedido de prescripción que él ganó en el Tribunal Constitucional, y el señor Chacón ha salido no inocente, porque la sala señala que hay una responsabilidad de parte de los otros implicados, pero sí, obviamente no va a ser condenado. Sí, en efecto, hoy la sala dictó sentencia y resolvió las excepciones de prescripción declarándolas fundadas, y de esta manera se extingue la acción penal contra estas personas, contra Chacón y otras personas. Obviamente nosotros interpondremos los recursos impugnatorios para sostener una tesis diferente a la de la sala,
que supuso que los cómplices por delitos especiales propios no responden con la calidad del autor. Y esta es una figura similar a la que ha ocurrido en el caso de Calmel, que quería comentarte, ¿no? Claro, ¿qué pasa con el caso de Calmel? Porque aquí lo que tenemos es una figura donde están Calmel del Solar, Silva Checa, Uribe Enxmuel, o sea, varias gente que estuvo vinculado al Grupo Expreso en algún momento, que están siendo procesados por peculado, tengo entendido, y que el fiscal se manda con una tesis que va a contrario de 10 años de jurisprudencia en materia de corrupción. Así es, así es. Sí, una tesis que ha sido además derrotada absolutamente a lo largo de todo el subsistema, desde la creación del subsistema hasta hoy, que sostiene lo siguiente, una tesis anacrónica, trasnochada, ¿no? Que sostiene que el delito de peculado, en este caso, por ejemplo, o en todos los casos cuando hay desvío de fondos, claro, es sabido que el dinero con el que Montesinos paga a todos aquellos que van a la sala del cine y son grabados por el propio Montesinos y Guamán Azcurra, proviene de las Fuerzas Armadas. Claro, son partidas especiales que se desvían al CIN. Que se desvían al CIN, exacto. Claro, sí. sobre pretexto de seguridad nacional, pero que terminan siendo es. para pagar sobornos. Y que constituyen dos fondos que son Reserva 1 y Reserva 2, y de allí sale el dinero para pagar, sobornos o pagar favores de broadcasters, para pagar a la prensa chicha, para pagar congresistas, en fin. Lo que sostiene el fiscal, y es esta la tesis de todos los corruptos desde el año 2001 hasta ahora, es que el desvío de fondos de los institutos armados al servicio de inteligencia, vale decir a Montesinos, agota el delito de peculado. Es decir, en ese momento, a pesar de que no sale en ningún momento el dinero del ámbito de dominio de la administración pública, se agota en la medida en que Montesinos hace uso arbitrario de ese dinero. Ya no actúa a nombre del Estado, sostiene el fiscal, sino a nombre de una persona natural, de manera arbitraria, para entregar ese dinero. ¿Qué supone eso? Supone que hay una ruptura del título de imputación, y las personas que participan de la desviación de fondos al CIN responden por el delito de peculado, pero las personas que se benefician del dinero que Montesinos les entrega responden a título de receptación, por el delito de receptación. El delito de receptación tiene una pena mucho menor, bastante menor, y no es un delito contra la administración pública. Y en todos los casos ya tanto las salas anticorrupción como la propia Corte Suprema ya ha descartado completamente ese tipo de teorías. Absolutamente, porque de hecho, José Alejandro, tú recordarás, muchos de los imputados, condenados por el delito de peculado, no son funcionarios públicos, no participan de la desviación de fondos. Se entiende y se ha entendido sostenidamente por la jurisprudencia que el delito de peculado se consuma con la entrega del dinero que hace Montesinos a estas personas. Y estas personas actúan a título de partícipes de un delito especial propio. Exacto. Lo que se llama la teoría de la unidad del título de imputación, participan a título de extraneus, ¿no? De delitos especiales propios. Ahora, esos son todos los casos, hemos hablado hasta ahora de los casos vinculados a Fujimori y Montesinos, que como vemos todavía tienen el tema de las reparaciones y hay todavía juicios pendientes. Hay juicios pendientes incluso de gente que ni siquiera ha sido ubicado como Miyabuzuku, pero ya sería demasiado entrar ya en ese aspecto. Pero hay juicios que vienen de los casos del gobierno aprista. Y uno de los casos que está pendiente todavía es el caso Rómulo León y todo el tema de los petroaudios pendientes. No el tema de la interceptación, sino más bien el tema de la corrupción. Y van a ir viniendo también los casos que vengan de las investigaciones en el Congreso. ¿Cómo van a tratar el caso de todo este conjunto de procesos que se van a venir, que van a incrementar obviamente la carga laboral de la Procuraduría y que además tienen pues toda una carga política mediante, porque es por todos conocido y ha sido la defensa del partido aprista que el señor Alan García tiene toda la intención de postular el año 2016? Sí, es verdad, es una carga que se viene, que va a aumentar ya la copiosa cantidad de expedientes que tenemos en los archivos y en las oficinas de la Procuraduría. Bueno, vamos a hacerle frente.
Yo he anunciado que vamos a solicitar el informe, ya yo entiendo que ya se ha solicitado copia del informe de la Comisión del Congreso, y sin perjuicio de eso, lo que ha ocurrido es que la propia comisión ha puesto en conocimiento o ha denunciado al Ministerio Público a personas que no tienen derecho ante juicio. Estas investigaciones preliminares seguramente se abrirán en los próximos días y nosotros participaremos sin duda apenas estas investigaciones se abran. Para eso lo que tenemos pensado es encargarle a un grupo de abogados esta tarea para que estas personas puedan dedicarse con exclusividad a ver esos casos. Y finalmente, los casos vinculados a otros políticos, por ejemplo, el caso del señor Castañeda con Comunicore y el caso de este gobierno, el caso del hermano del vicepresidente Chejade, que es el único que ha quedado en toda esta historia de Brujas de Cachiche como procesado. ¿Cómo es que la Procuraduría va a actuar en esos dos casos? Con absoluto rigor, que no te quepa la menor duda. Nosotros solicitamos en algún momento que el caso Chejade, por ejemplo, bajara de la Fiscalía de la Nación a una Fiscalía Provincial, y fue producto de eso que efectivamente se abrió esta investigación preliminar, que ahora se ha formalizado. Y en el otro caso que me comentas, el de Castañeda, bueno, te comento rápidamente, la Procuraduría tiene ahora un observatorio, que es en realidad un área de inteligencia, y lo que hemos hecho es separar los casos que tenemos en 3 niveles. Casos importantes o casos con determinada importancia en función de algunos criterios que se han creado en el mismo observatorio: importancia mediática del caso, relevancia del funcionario, montos de defraudación, y estos casos son casos A. Para nosotros son casos A y están asignados también en función a la mayor experiencia de los abogados de la Procuraduría. Eso es una nueva forma de disponer o de distribuir la carga, y le estamos implementando en la Procuraduría para poder ser más eficaces, ¿no? Procurador, gracias por venir y gracias por contarnos un poco cómo van los casos de corrupción, que finalmente es percibido como el problema o uno de los 2 problemas más importantes del país, y es a la vez causa de aprobación y desaprobación del presidente de la República, paradójicamente. Sí, bueno, yo espero que aquí se está trabajando y nosotros tenemos el apoyo sin duda del Ministerio y del Gobierno, y creo que se está dando claras muestras de que se va a pelear frontalmente contra la corrupción, ¿no? Pregunta final. ¿Usted mantiene el respaldo del ministro de Justicia? ¿Usted va a seguir continuando en el gobierno después de este primer año de gestión del presidente Humala? Eso no lo puedo saber. Yo soy un funcionario público y mi cargo está permanentemente a disposición del presidente y del ministro de Justicia. Yo la verdad estoy bastante cansado y extraño un poco a mi familia, pero esta es una responsabilidad y yo la asumo de esta manera, ¿no? Pero es obvio que mi cargo está permanentemente a disposición. Ok, procurador, muchas gracias por venir y volvemos en un minuto más bien para comentar otro tipo de noticias vinculadas más bien a la coyuntura de los conflictos sociales. Volvemos. Ha continuado siendo una semana complicada en todo el tema minero ambiental.
han habido algunas buenas noticias, sin duda, como el establecimiento de esos dos facilitadores, tanto Monseñor Cabrejos como el padre Gastón Garatea, quienes han ido ya a Cajamarca, han tenido una primera reunión con el presidente regional Gregorio Santos y por supuesto también se han reunido ya con el presidente de la República. Ayer, a la salida de la reunión presidencial, ambos personajes dieron una breve conferencia de prensa y aquí tenemos algunas imágenes al respecto. Ambos invocaron a la población cajamarquina la paz y la solidaridad en su papel de facilitadores en la región Cajamarca ante los inconvenientes por el proyecto Minas Conga. Ellos acaban de sostener una reunión con el presidente de la República, Ollanta Humala-Tazo. Escuchemos. Ayer hemos tenido esta reunión, como todos ustedes saben, se ha iniciado este diálogo, este acercamiento importante. Ahora hemos tenido la contraparte, por decir así, nos hemos reunido con el señor presidente, él sabe de todo el contenido de la reunión y justamente creo que uno de los signos importantes es la visita a las lagunas y segundo, nombrar un equipo de personas del gobierno para seguir profundizando toda la problemática. Creo que es un proceso, debemos hablar de un proceso y no busquemos de inmediato en este momento la solución de todo el contenido. Es muy denso, como ha dicho el padre Garatea, muy largo, requiere paciencia, requiere valentía, coraje y sobre todo la gran voluntad para, con esperanza, construir nuestro Perú. Sí, buenos días, padre Monseñor. De la Agencia Andina, de la reunión que se ha realizado ayer en Cajamarca, ¿ha quedado abierta la posibilidad de la suspensión del paro de mañana en Cajamarca, también como una suerte de gesto por el tema en contraparte del estado de emergencia en primer lugar? Y segundo, si el presidente Humala le ha deslizado la idea de quiénes van a integrar este grupo, ¿serán ministros, viceministros? Bueno, en realidad prácticamente el responsable, el que guía... Bien, este paro finalmente se ha producido hoy. Han habido algunas manifestaciones en varias zonas de Cajamarca. Se ha producido con total calma, pacíficamente. Es cierto, vulnerando el estado de emergencia también. Pero ya a estas alturas del partido creo que el estado de emergencia y el paro son medidas que de ambos lados deberían de ponerse, como lo han pedido tanto Monseñor Cabrejos como el padre Garatea. Estas medidas de diálogo van a demorar, van a tener todavía mucho por madurar. Hay muchas heridas abiertas, hay 5 personas fallecidas durante las protestas en Cajamarca, hay hechos por esclarecer como la circunstancia de las muertes de estas 5 personas, las heridas a los manifestantes, las heridas a los policías, el arresto arbitrario de Marco Arana, y podríamos seguir enumerando, que se suman a toda la serie de cargas de desconfianza que hay hacia la empresa minera Yanacocha durante estos últimos 20 años de convivencia con los cajamarqueños. Y eso hace que por el momento el proyecto Conga sea a todas luces inviable en términos prácticos. No es porque uno u otro bando lo quiera así necesariamente, sino que hay aquí finalmente temas a discutir, temas de fondo que deberíamos discutir. El desarrollo de Cajamarca, la relación de Yanacocha con su entorno, que es mala y que hasta el momento falta un reconocimiento mayor de esos errores y sobre todo de una política de enmienda de los mismos. Y por supuesto un marco minero ambiental que debería variarse y debería cambiarse para tener mejores estándares que permitan a su vez una protección del medio ambiente, como por supuesto todo un tema de promoción de las inversiones privadas en el Perú. Ambas cosas no son incompatibles,
Hay zonas en donde eso se va a poder hacer, hay zonas en donde la actividad privada no va a poder entrar. Para eso tiene que haber ordenamiento territorial. Hay todo un montón de temas que ya se han discutido ampliamente en la mesa y que esperemos que en las 2 semanas que le quedan al gobierno de afinar estas normas y esperemos presentarlas en el mensaje presidencial del 28 de julio, podamos tener un mejor marco ambiental. 2 cosas rápidas para terminar el programa. La primera de ellas es una noticia que debemos lamentar. Ha fallecido Héctor Cornejo Chávez, ex líder histórico de la Democracia Cristiana, ex asesor del gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, de la dictadura del general Velasco Alvarado. Cornejo Chávez fue fundador de uno de los partidos que en los años 60 fue más importantes en el país, como fue la Democracia Cristiana, de la cual se escindió después el Partido Popular Cristiano. Es un personaje cuyo legado controvertido en la historia peruana se verá en las próximas horas, meses y obviamente años, dado que Cornejo Chávez terminó de asesor de un gobierno de facto con todo lo controvertido que es hasta ahora el gobierno de Velasco. Cornejo Chávez además fue un buen profesor de Derecho de Familia reconocido por todos, fue una de las personas que contribuyó mucho al Código Civil del año 1984, sobre todo en toda la parte de derecho de familia. En muchas de las instituciones que tenemos hasta el momento subsistentes en el Perú se las debemos a él. Por tanto, un legado que vendrá mucho por evaluar tanto en lo jurídico como en lo político. Finalmente, comentar brevemente en el minuto que me queda de programa lo que ya todo el mundo conoce en relación a un caso que hemos mantenido durante los últimos dos años con el señor Jorge Mufarech Nemi. Como se sabe, el día lunes nos notificaron con una sentencia judicial en primera instancia que decide darnos la razón y absolverme en la querella planteada por el señor Mufarech por supuesta difamación por un post que publicamos hace precisamente 3 años en relación justamente al señor Arbizu, que estaba aquí, que en ese momento era asesor parlamentario y que supuestamente habría sido amenazado por el ex congresista y ex ministro Mufarech, y en el cual también hacíamos referencia a algunos casos que el señor Mufarech en su momento tuvo que afrontar tanto en el Congreso de la República como en el Poder Judicial. La sentencia del Poder Judicial ha sido bastante clara en señalar que no se cometió el delito de difamación, que lo que se hizo fue reportar fielmente cuáles fueron los hechos ocurridos con el señor Mufarech y que además hay un umbral de protección para los funcionarios públicos en los cuales ellos no están exentos de crítica como la que se ejerció hace 3 años con ese post, que fue el único que hemos dedicado al señor Mufarech en todo el tramo que hemos tenido el bloque desde el 3er piso desde el año 2005 hasta la fecha. Obviamente nosotros nos sentimos congratulados por esta sentencia que nos favorece. Esperamos que si es que finalmente el señor Mufarech apela, finalmente esa sentencia sea confirmada en una segunda instancia y este caso finalmente quede cerrado de una vez por todas. A todos los que han expresado su solidaridad en distintos momentos del caso, les agradecemos desde aquí y esperamos que finalmente este caso quede archivado y cerrado definitivamente. Con esta buena noticia despedimos Pasando Revista por esta semana. Viene Lo Justo con Rocío Silva Santisteban. Quédense en La Mula TV. Hasta la próxima semana.